buenas tardes, jóvenes. El día de hoy estamos iniciando nuestra última semana de clases no presenciales y bueno, vamos a ver ya el último tema correspondiente al programa de Recursos Humanos 2. Con esto, como les comento, daríamos por concluido el programa, ya de todo su contenido en cuestión a lo que viene siendo el área de recursos humanos. Pues vamos a comenzar entonces. Ok, ¿cuál es el tema que conlleva precisamente la administración de recursos humanos y que es muy importante que nosotros podamos visualizar y sobre todo que podamos llevar a cabo en la práctica? Tenemos que al principio, nuestro primer tema, si ustedes recuerdan, en Recursos Humanos 1, fue el de planeación de la administración de recursos humanos o planeación de recursos humanos. Pues bueno, ahora el siguiente tema que corresponde y ya por último es el de recursos humanos control. Corresponde al aspecto o a lo que es la etapa del control. ¿Qué quiere decir? Que la administración de recursos humanos, al igual como fue planeada, fue organizada, fue dirigida, también requiere de un área de control, para lo cual veremos en qué consiste exclusivamente el área de control de recursos humanos. Ok, tenemos algunos conceptos en relación a lo que es el control de recursos humanos. El primero nos dice que a fin de facilitar la labor del Departamento de Recursos Humanos, este debe de contar con una serie de controles del personal que garantice su funcionalidad y desarrollo dentro de la empresa. Estos formatos de control permiten al Departamento de Recursos Humanos tener un mayor orden y un respaldo de todos los movimientos de personal y la base de cualquier decisión que se tome con respecto al mismo. Es muy importante que un departamento de recursos humanos cuente con una organización adecuada en relación a todos los formatos, en cuestión a todos los documentos que van a avalar o que van a ser una evidencia precisamente de todas las actividades que está ejecutando el Departamento de Recursos Humanos. De tal manera, como ya lo hemos platicado en algunas clases, si tú, por ejemplo, llega una demanda laboral y tú no cuentas con un expediente del trabajador, no tienes todos los recibos de las nóminas que ha recibido el trabajador firmado por él, no existe una lista de asistencia firmada por él, no existe documentos donde se garantiza el pago de ciertas prestaciones como aguinaldo, como PTU, como la parte de sus vacaciones, prima vacacional, etcétera. Entonces, por lo tanto, bueno, pues ahí podríamos llegar a tener problemas. Aparte que recuerda que hay otras instancias, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit y la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público que pueden llegar a la empresa a generarte una revisión, una auditoría en los rubros que le corresponde a cada una de ellas. Y si tú no tienes la documentación ordenada y que pueda evidenciar todas las operaciones que realiza la empresa, bueno, pues podremos estar en graves problemas. Los formatos que más se aplican a un área de recursos humanos son los que yo ya te pasé desde Recursos Humanos 1, ¿te acuerdas? Que incluso comenzamos a trabajar con varios de ellos, como un contrato individual de trabajo, lo que era tanto por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, el convenio de periodo de prueba, movimientos de personal, etc. Todos estos documentos que tú vas a poder encontrar aquí, la plantilla de personal, el inventario de recursos humanos, es conveniente que se apliquen dentro de la organización, que Recursos Humanos adapte, aporte estos documentos que le van a permitir precisamente evidenciar esas actividades y van a estar como documento comprobatorio de que se han realizado y se han practicado las mismas. Por eso es muy importante que si tú llegas a estar encargado del área de recursos humanos, analices estos documentos, los cuales, bueno, te van a servir una base, los que yo compartí contigo, pero también puedes buscar a través de internet, a través de algunos autores, donde ellos te van a proponer también ciertos documentos para que tú puedas realizar esta operación de control. Dentro de lo que viene siendo el control, hay una función muy importante que se debe de realizar en las empresas. A esta actividad se le conoce como auditoría de recursos humanos.
En primer lugar, ¿qué es una auditoría? Una auditoría es una evaluación, una revisión que se hace a la empresa, en este caso en el área de recursos humanos, ¿ok? Para analizar realmente cuáles son aquellas actividades que está realizando de manera favorable y poder encontrar en un momento dado aquellas debilidades que pudieran tenerse para poder corregirlas y tratar de lograr una mayor eficiencia y eficacia en el Departamento de Recursos Humanos. Vamos a ver cuál es en sí su concepto. Una auditoría de recursos humanos cubre todas las actividades que lleva a cabo este departamento, así como las actividades de personal que llevan a cabo los diferentes gerentes de línea, como cuál, pues lo que viene siendo la parte de contratación, la involucración que tienen algunos gerentes de línea en el proceso de selección de personal, así como en el de reclutamiento, desde el momento en que emiten lo que es una requisición de personal, así también, por ejemplo, como las evaluaciones de desempeño, capacitaciones, adiestramiento y materias de seguridad e higiene, entre otros. Proporciona retroalimentación sobre la forma en que los gerentes están cumpliendo sus funciones de personal, así como el desempeño de los especialistas del departamento encargado de esta materia. Déjame platicarte que cuando yo estaba trabajando en la empresa como coordinadora de recursos humanos, esta era una de las principales funciones que yo tenía que generar como coordinadora, ya que tenía que verificar que precisamente todas las actividades, las funciones del área de recursos humanos se llevaran a cabo de manera adecuada, y esto lo podía yo realizar a través de una auditoría administrativa. Cuando tú ya seas un experto, domines completamente el área de recursos humanos, pues tú podrás ser también un auditor dentro de esta área. ¿Cuáles son los beneficios de llevar a cabo una auditoría? Los beneficios principales es que se van a identificar las contribuciones que hace el Departamento de Personal a la organización. Recuerda que dentro de los objetivos que nosotros veíamos de la Administración de Recursos Humanos, esta tenía que funcionar o tenía que trabajar en función a los objetivos de la empresa y tenía que ser un área staff en apoyo principal a las principales necesidades que tuviera cada uno de los departamentos. Pues precisamente uno de los principales beneficios que se tiene que verificar en una auditoría es este que te comento. Se mejora la imagen profesional del departamento de personal, se alienta al administrador de personal a asumir mayor responsabilidad y actuar en un nivel más alto de profesionalismo. Aquí lo que debe de buscar el gerente de recursos humanos es cada vez ser más eficaz en su función dentro de la gestión de recursos humanos. Debe de mejorar aún, debe de lograr mejorar las capacidades que realiza precisamente esta área y de todas las personas que laboran dentro de la organización. También tendrá que buscar sus propios objetivos, sus propias metas, en las cuales busque posiblemente reducción en la rotación de personal, reducción en los accidentes o enfermedades de trabajo, mejorar o incrementar lo que viene siendo un clima laboral, etc. Se esclarecen las responsabilidades y los deberes del departamento de personal. Acuérdate, cuando veíamos la parte de la estructura de recursos humanos, dependerá mucho del tamaño de la empresa. Puede estar desde una sola persona encargada del área, así como un equipo de personas encargadas del área. Aquí precisamente se van a delimitar cuáles son las funciones y responsabilidades de cada una de esas personas dentro del área de recursos humanos. Se facilita la uniformidad de las prácticas y políticas, se detectan problemas latentes potencialmente explosivos, como cuáles, por ejemplo, podemos tener ahí problemas de rotación de personal o de grado de absentismo o ausentismo, el cual realmente puede llegar a estar impactando gravemente a la organización, y esto, recursos humanos podrá inmediatamente identificar esa problemática y darle solución a tiempo. Se garantiza el cumplimiento de las disposiciones legales, todo lo que tiene que ver con la Ley Federal del Trabajo, la Ley del IMSS, la Ley del Infonavit y todo lo que es la Ley del ISR, para garantizar que la empresa esté de acuerdo a ley en materia de recursos humanos. Se reducen los costos en recursos humanos mediante prácticas mejoradas. Aquí visualizamos mucho y vamos a estar evaluando
toda la parte de lo que viene siendo sueldos y salarios, compensaciones, el pago adecuado de prestaciones como horas extras dobles, horas extras triples, etcétera, que estas vayan bien controladas y que no generen un mayor gasto, como a su vez también cuando tenemos un alto grado de rotación que nos llega a provocar, por ejemplo, bastantes finiquitos y elevan los gastos en cuestión a este departamento. Y se promueven los cambios necesarios en la organización para lograr una mejora continua. ¿Cuáles son los puntos principales que tú vas a tener que atender para evaluar o para generar lo que es la auditoría en recursos humanos? El primer punto es identificar a la persona responsable de cada actividad, que cada una realice su función como debe de ser. Determinar los objetivos postulados para cada actividad. Aquí en este caso tú vas a llevar más adelante una materia de auditoría administrativa donde vamos a analizar precisamente toda esa metodología que conlleva precisamente a la generación de una auditoría. Poder verificar las políticas y los procedimientos que se utilizan en la empresa para el logro de los objetivos. Aquí acuérdate que estamos hablando en este caso de políticas, procedimientos de recursos humanos. Políticas, las que veíamos, políticas de alimentación, de mantenimiento, de asignación, de desarrollo, de control. Y los procedimientos, por ejemplo, los procedimientos para la evaluación de desempeño, procesos de reclutamiento y selección, procesos para la capacitación y desarrollo, proceso de inducción, etc. También nos va a ayudar, en este caso, a efectuar muestreos de los registros de sistemas de información. ¿Cuáles son los sistemas de información? Toda la documentación que Recursos Humanos tiene para evidenciar precisamente el trabajo realizado, como vienen siendo reportes de nóminas, pueden ser también los mismos expedientes de los trabajadores, el analizar los contratos colectivos de trabajo y todos aquellos reportes que evidencian que realmente se está generando la administración de sueldos y salarios, así como también todo lo que es los cálculos que ya hemos visto en clase, situaciones de finiquito, reparto de utilidades, cálculos de ICR, etc. Desarrollar un plan de acción para corregir desviaciones en objetivos, políticas y procedimientos, aquí para principalmente generar acciones correctivas y efectuar un seguimiento del plan de acción para establecer si se resolvieron los problemas detectados mediante la evaluación. Después del resultado de una auditoría se le debe de dar seguimiento para saber si realmente se cumplió con ese plan de acción y se pudieron corregir aquellos eventos que presentaban algún error o se pudieron mejorar. ¿Cuáles son las áreas a considerar para evaluar en una auditoría? Las áreas tenemos principalmente sistema de información sobre la administración del personal, que son planes de recursos humanos, compensaciones, análisis y descripciones de puesto, igualdad de oportunidades. Aquí principalmente la planificación que tenemos para oportunidades de ascensos. Integración del personal y su desarrollo, reclutamiento, capacitación y orientación, selección y desarrollo de la carrera profesional, así como control y evaluación de la organización en la evaluación de su desempeño, control de recursos humanos, administración de las relaciones laborales, lo que ya estuvimos, la parte de todo lo que tiene que ver con el reglamento interior de trabajo, el manejo, las negociaciones con sindicato, manejo de contrato colectivo, etc. Calidad del entorno, lo que tiene que ver con el clima laboral y la función directa de administración directamente de recursos humanos. Esto es lo que tendríamos que evaluar o que tendríamos que considerar como alcance dentro de lo que viene siendo una auditoría en recursos humanos. Como resultado a este control y como resultado precisamente a esta auditoría viene un nuevo concepto. Este concepto realmente apenas se está generando dentro de las organizaciones. Tú lo podrás observar en algunos otros países. Por ejemplo, estaba yo investigando un poco de esto y FEMSA, dentro de lo que es Colombia, manejan precisamente lo que es el balance social. Vamos a ver en qué consiste.
porque es importante que tú como administrador de empresas pues vayas conociendo estos nuevos conceptos, como lo vimos también en materia de seguridad e higiene con la NOM 035, y estos son nuevos conceptos que se manejan dentro del control de recursos humanos y que muchas empresas están comenzando a adaptarlo. En la parte del balance social tiene que ver mucho con la parte de responsabilidad social que tienen las empresas. Pero ¿por qué se le llama balance? Porque es como la presentación de resultados en relación a esta área de responsabilidad social que tiene la empresa ante la sociedad. Vamos a ver cuál es su definición. Es la herramienta que tiene la organización para comunicar a la sociedad en su conjunto su aporte en materia de recursos humanos y su relación con la comunidad que le permitió crecer y desarrollarse. Es decir, que yo le tengo que comunicar a la sociedad en toda esta parte de los objetivos sociales que tiene una empresa, qué es lo que estoy haciendo yo como institución, qué es lo que estoy haciendo yo como organización, y darle a comunicar precisamente estos resultados. De esto se desprende que la información se deberá brindar, que se brinda, tiene impacto interno en los empleados y también en los proveedores, y externo con la sociedad, los inversores y accionistas. Aunque yo consideraría la parte de proveedores también como parte interna. Ok, tenemos otro concepto, nos dice que el balance social nace como respuesta a la necesidad de un nuevo tipo de control social de la organización que informa al empresario o al responsable de la organización estos resultados, cómo va en el cumplimiento de estos objetivos sociales que tiene la empresa. ¿Qué es lo que debemos de considerar para lo que es el balance social? Debemos de considerar las condiciones laborales que se ofrecen a los trabajadores. Yo les platicaba y veíamos precisamente la importancia de lo que era un plan de compensación, pues aquí entra esta parte. ¿Qué es lo que tú le ofreces a tus trabajadores? Desde las prestaciones de ley, prestaciones superiores a la ley, prestaciones adicionales a la ley, servicios, incentivos, seguros, que esto precisamente tú lo vas a estar precisamente comunicando, dando a conocer en tu balance social en las condiciones laborales. También tienes que informar sobre accidentes de trabajo, principalmente la disminución de lo que es esa tasa de riesgos laborales. También cuestiona a la parte de enfermedades profesionales, y aquí, jóvenes, se va a sumar esto que estábamos viendo en el anterior tema de seguridad e higiene, que tenía que ver con la parte precisamente de la NOM 035, el control de estrés. ¿Qué está haciendo la empresa o qué va a hacer la empresa para generar ese control del estrés y disminuir los casos de enfermedades profesionales? El comunicar cómo es el absentismo, también conocido como ausentismo dentro de la empresa, el abanico de salarios que ofrece, los deseos de participación de los empleados y la parte de la presión sindical. Déjame decirte que hoy en día hay varias empresas que están utilizando o incluso generar algunas publicaciones o aplicaciones, para dar a conocer este informe de balance social. Por ejemplo, a mí me ha tocado mucho ver, y a lo mejor aquellos que han ya abierto su perfil en LinkedIn, si tú, por ejemplo, le das seguir a lo que es la Volkswagen en México, ahí te va a dar a conocer todo lo que se está haciendo en materia de balance social. También, por ejemplo, FEMSA, Coca-Cola también lo hace, Grupo Bimbo, etc. Ahorita vamos a platicar un poquito sobre ellas. Ok, ¿cuál es el contenido del balance social? El contenido deberá referirse a los aspectos más relevantes de la relación que tiene empresa y sociedad. Debe de recoger los costes y beneficios de las diferentes actividades empresariales relativas a dichos aspectos relevantes. Ok, yo estoy invirtiendo cierta cantidad y cuáles son los resultados que estoy obteniendo por invertir esas cantidades. Debe distinguir entre aquellas prestaciones de la empresa que la sociedad le impone directa o indirectamente mediante la normatividad legal. Es decir, por ejemplo, que cubre la empresa con la parte de aguinaldos, de vacaciones, prima vacacional, prima dominical, el pago adecuado y legal
de horas extras dobles, horas extras triples, etcétera. Cuentan con su esquema de seguridad social, recuerden que eso es obligatorio, entonces todo eso tiene que entrar en esta parte. Y otras que no conllevan con carácter vinculante y que comportan la consideración de prestaciones voluntarias. Hace tiempo tuvimos la visita, por ejemplo, de un exdirector de la empresa de Flexi, de aquí de León, Guanajuato, y nos comentaba, nos hacía referencia precisamente a esta parte del balance social, que es lo que hace la empresa Flexi ante la comunidad, ante la sociedad, y manejaban una serie de proyectos precisamente involucrados a lo que era la sociedad. Otro ejemplo, y que bueno, algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de asistir en la visita de Texas al Águila, donde ahí vimos un poco esta parte del balance social y que ellos están comprometidos con la sociedad a través de lo que viene siendo su Instituto Cultural de Música, que incluso tiene su propio auditorio. Entonces esa es la parte de en qué invierte lo que es la empresa y cuáles son los resultados, qué es lo que le regresa a la empresa a la sociedad. Los datos que han de ser presentados de tal modo que haga posible la forma fácil de comparación entre los diferentes periodos. ¿Qué quiere decir? Ok, ¿qué hizo la empresa en 2015, en 2016, 2017, 2018? ¿Qué va a hacer ahora en 2020? Entonces todo eso debe de permitir un comparativo. ¿Para qué? Pues para ver que la empresa ha mejorado en ese balance social. Y tenemos aquí algunos puntos que yo sé que no lo alcanzan a ver, pero ya saben, les voy a mandar su presentación o la pueden, a lo mejor ya la están viendo, en la cual tenemos el área interna y el área externa. En las áreas internas tenemos principalmente todo lo que son las características sociales laborales, si toda la parte de demografía, acuérdate que en este caso tuviste en psicología organizacional, las variables demográficas, biográficas, perdón, en las cuales ahí por ejemplo veíamos del personal de una empresa, de qué edad son, de qué estado civil, qué antigüedad tienen, etcétera, ¿sí? Lo que viene siendo la parte del ausentismo, la rotación del personal, la jornada laboral, los salarios y prestaciones, las relaciones laborales. En servicios sociales, en todo lo que tiene que ver en materia de salud, riesgos profesionales, todo lo que tiene que ver con la parte de compensación, como las cajas de ahorro, los fondos de empleado, vivienda, alimentación, transporte, servicios especiales. Lo que es la integración y el desarrollo de información y la comunicación, el desarrollo del personal, lo que es la capacitación, la educación. Aquí, por ejemplo, qué tanto está comprometida la empresa en relación al desarrollo de sus empleados. Hay empresas que te generan becas, que generan recursos para que sus propios trabajadores sigan desarrollándose ellos mismos. Todo lo que viene siendo campañas educativas, por ejemplo, hay empresas en las cuales se han integrado con diferentes asociaciones u organismos para que todos sus trabajadores, por ejemplo, terminen la primaria y terminen la secundaria y generan esas campañas de educación. Lo que viene siendo también el tiempo libre, las relaciones humanas, en esto entra, por ejemplo, la familia del trabajador. Cómo se integra la familia del trabajador dentro de la organización, lo que son los jubilados, la parte de los accionistas, los canales de distribución, lo que es el consumidor final, la competencia, los proveedores, los acreedores, cuál es la relación que tiene precisamente la empresa con todos estos públicos, las relaciones con la comunidad, en cuestión a la comunidad local, directamente a la sociedad, en el sector público, al medio ambiente, qué hace, cómo impacta la empresa en la parte del medio ambiente, y las relaciones con otras instituciones como gremios, los medios de información o comunicaciones, las universidades y en fin, otras instituciones con las cuales debe de tener cierta relación. Y bueno, pues aquí les pongo algunos ejemplos, les voy a mandar unos enlaces de estas tres empresas para que ustedes puedan observar qué es lo que hacen estas organizaciones en la parte de su balance social, tanto lo que es Grupo Bimbo, Grupo Modelo México y Coca-Cola FEMSA. Pero aquí en la localidad también tenemos otras empresas que a lo mejor no tenemos el acceso
tanto esa información, pero que también están trabajando en su balance social. Y por último, jóvenes, tenemos un último concepto a analizar, también totalmente nuevo, que se trata del cuadro de mando. El cuadro de mando integral o el scorecard, que ustedes lo van a ver ya a detalle en la materia de administración estratégica. El cuadro de mando integral es un conjunto ordenado de indicadores que determina la evolución de una empresa. Estos son los puntos principales que determina un cuadro de mando integral o scorecard, que se centra principalmente en el centro. Vemos la visión y la estrategia de la empresa, vemos la parte financiera, vemos desde el punto de vista del cliente, el aprendizaje y crecimiento y los procesos internos del negocio. Recursos humanos tiene que ver con estos 4 puntos, por lo tanto tenemos que influir nosotros en la parte del cuadro de mando integral. Dice, el balance social tiene como misión observar el pasado y ayudar a dirigir el presente y futuro de las organizaciones a través de la movilización del personal hacia el alcance de los objetivos deseados mediante la canalización de sus energías, habilidades y conocimientos. Fíjate qué interesante, y aquí es donde entra la participación de recursos humanos en el cuadro de mando integral, que te habla de que debes de canalizar las energías, habilidades y conocimiento de todo el personal. ¿Para qué? Para el logro de objetivos. Por lo tanto, vamos a estar impactando todas estas áreas. ¿Cuál es la finalidad precisamente del cuadro de mando integral enfocado a recursos humanos? Nosotros, ¿qué tenemos que analizar? De acuerdo al balance social, de acuerdo a los controles, a la auditoría que tú ya hayas realizado, a lo que viene siendo el balance social, tenemos ahora que enfocarnos a esta parte. ¿Cómo debo yo de aportar a la organización para lograr ser mucho más efectivo el Departamento de Recursos Humanos? Te vas a centrar en la contratación, que es la gestión adecuada de los procesos de reclutamiento y selección, si hay algo todavía que mejorar en este punto. En la compensación, aplicar compensaciones adecuadas con respecto a salario, incentivos o ventajas sociales. Jóvenes, algunos por ahí en sus propuestas de lo que fueron el plan de compensaciones, por ahí me detallaron unos esquemas de compensación muy interesantes. Pero yo les hacía la referencia que a lo mejor al inicio de la empresa no era tan conveniente en el sentido del costo. Pero sin embargo, a lo mejor después de 3 años, a los 5 años, tú pudieras hacer precisamente integrar estos puntos. Y aquí es donde se aplica. Si cuando tú vas a ir generando nuevos puntos o nuevos datos precisamente en lo que viene siendo tu plan de recursos humanos para aportar al cuadro de mando integral. Tenemos la formación, formar a los empleados con los mejores profesionales especialistas de la materia en que necesite la organización. Recuerda el caso, por ejemplo, de la Volkswagen, en la cual tenía una alta rotación en la parte de los técnicos, y eso lo pudo encontrar o detallar en la parte de su control, en la parte de su balance social, y ellos determinaron de capacitar, de desarrollar a gente que a lo mejor tenía una educación básica, que no tenía esos conocimientos técnicos, pero que ellos dentro de su plan fue el adiestrar a esta personal para que adquiriera precisamente esos conocimientos técnicos. La productividad, cuidar la motivación, la creatividad, la flexibilidad, el ausentismo laboral o absentismo, y la parte del clima social, el clima laboral, que hoy en día recuerda que es muy importante. Y la salud laboral, en este caso enfocarnos sobre la siniestralidad laboral, que se debe de prestar más atención, sobre todo cuando se van incrementando todo lo que viene siendo accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo. Esto cuando en un momento dado a ti en la empresa, tu gerente, tu director general te dicen, ¿sabes qué? Vamos a estar trabajando con el scorecard, a ver, recursos humanos, ¿qué me propones para mejorar precisamente la gestión de tu departamento? Aquí lo tienes. Esto es sobre lo cual debemos de trabajar para también poder aportar a la parte del balance social. Y por último, chicos, en este caso entra también dentro de esta parte de control, de auditoría, de balance social, debemos de tener ciertos indicadores cuantitativos.
no solamente cualitativos, sino también cuantitativos, que nos van a permitir precisamente medir la eficiencia del Departamento de Recursos Humanos. ¿Cuáles son esos indicadores? Yo te propongo algunos, puedes tú encontrar más de ellos, y simplemente es la aplicación de ciertas fórmulas. Por ejemplo, tenemos la razón de la selección, es cómo vas a saber qué tan bien estás generando la gestión de selección. Vas a dividir el número de candidatos contratados entre el número de total de solicitantes. El índice de rotación lo vas a obtener a través de dividir el número de bajas en el año entre el promedio de personas que trabajan durante ese año. El índice de rotación, tenemos otra fórmula donde primero dividimos el número de bajas entre el promedio de personas durante ese año y luego le restamos el número de bajas por muertes o reducciones del personal. El índice de ausentismo, que es el número de ausencias por 100, todo esto dividido entre el número de trabajadores por días trabajados por toda la empresa. La frecuencia de ausentismo, que son los casos de frecuencia por 100, entre el número de trabajadores. Los casos de gravedad de ausentismo, que son días hombres perdidos por 1000, entre días hombres perdidos más días hombres trabajados. El índice de retardos, que es el número de retardos, esto dividido entre el resultado que nos da del número de trabajadores por días trabajados en toda la empresa, menos el número de ausencias. Yo te voy a estar mandando un link donde veas más o menos algunos casos de aplicación de estos indicadores. Y tenemos los indicadores de seguridad e higiene, que tienen que ver con el índice de frecuencia de accidentes, el índice de gravedad de accidentes y el cálculo de la prima de riesgo, que esto no voy a entrar tanto porque tú lo vas a ver en la materia de derecho laboral. Y bueno, pues aquí está, igual puedes obtener también información en internet donde te puede ayudar un poquito más a conocer esta parte de estos indicadores, que simplemente es obtener la información, ¿sí?, a través de esos sistemas de información y aplicar lo que viene siendo estos indicadores de recursos humanos. Muy bien, jóvenes, con esto estaríamos terminando este tema de control de recursos humanos. Espero que sea claro, que te ayude mucho para finalmente terminar con todo ese conocimiento que se generó a través de la materia de recursos humanos. De cualquier manera, recuerden que voy a estar en videoconferencias para aclarar cualquier duda. Te agradezco mucho por tu atención y buena tarde. Saludos.